Buenas, buenas. Pues hace unos días empecé a ver lo que es el Bitcoin. El Bitcoin, este, para ver cómo se explica este mecanismo, ¿verdad? De esta moneda electrónica. Y pues explica, ¿verdad? El ChatGPT que es un sistema que está muy bien organizado y que, por ejemplo, ahorita un Bitcoin vale, creo que 1.800.000 pesos. Un Bitcoin. Y a lo que voy es que, o sea, cuando se crea el Bitcoin, lo que se pretende, ¿verdad? Es que la gente crea en esa manifestación de valor. Al creer en esa manifestación y al llamar a las personas y que ellos siguen y lo desean tener, produce un valor. Entonces el valor es inventado. O sea, y eso es algo cierto en la economía y siempre ha sido así. O sea, por ejemplo, si decimos que el oro vale, es porque nosotros creemos en eso. Y así es con todo. Ahora, cuando creemos que algo vale eh, y luego lo comprobamos y lo vivimos, pues se fortalece esa misma fe. Y así pasa, pues, en este caso con el Bitcoin, igual con el oro, igual con el dólar, igual con cualquier moneda que cumple una función igual de intercambio. Pero esto lo digo porque eh, en la política también sucede lo mismo. O sea, tú crees en algo y al creer puedes avanzar y si avanzas, pues lo crees más. Y de eso se trata porque la mente es productora de creencias y incluso necesita hacer eso, creer. Y entonces si preguntamos qué es la verdad, ahí nos metemos en un problema. Si estamos entendiendo que la verdad es una creencia que se ejecuta y que al ejecutarse es verdad y hay una colectividad que lo creen así. Hay un conjunto de personas. Claro, para un tipo de verdades, como son las verdades de hecho, la ciencia pues respalda esto mismo. O sea, por ejemplo, nosotros no vamos a creer y por creer las cosas de hecho van a aparecer, sino que en el caso de las cosas de hecho, que por ejemplo son los acontecimientos y los fenómenos y lo que ocurre en la naturaleza, ahí las cosas no son construidas por la mente, sino que la mente lo que hace es unas herramientas para identificar lo que ocurre en la realidad. Pero, por ejemplo, cuando nos referimos a los valores de la economía, ya son cuestiones que no son de hecho, sino son que tienen que ver con la conducta humana, con las decisiones que los hombres realizan. Es algo ya diferente. Por lo tanto, no se puede confundir la ciencia con este caso, con los actos y las conductas y los hechos que son en el ámbito de las decisiones humanas. Ahora, ¿por qué digo esto? Resulta que, por ejemplo, eh, cuando decimos que una verdad en la política es o sea, cuando ocurre una cosa en la política, ocurre en teoría, ¿verdad? Porque supuestamente plantea una presentación de la justicia, es lo que sostiene. Y la justicia se convierte entonces en el eje, o se puede decir que es la matriz del movimiento de la conducta justificada. Y así sucede, por ejemplo, que en el derecho, la ley dictamina aquello que la razón descubre como correcto o que proclama como correcto y como declara como justo. Y entonces se produce la ley y la ley va a obligar a que se respete eso, pero de todos modos es un acuerdo. O sea, es algo que se cree como necesario y se pacta como necesario y se hace. Ahora, en el ámbito ya de la política misma, si decimos, bueno, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? ¿Y qué es lo que debe ser en la política?
Es lo que también se debe de creer, porque al creerse y al estar juntos todos en esa creencia, resulta que se tiene que ejecutar ese acto y debe de ser, y al hacerse tener un efecto como de retroalimentación, ¿sí? Para que se pueda dar y se pueda creer y se pueda multiplicar ese hecho entre todos. Entonces, no es otra cosa más que lo mismo, la misma palabra lo dice, es un acuerdo y no se puede pensar que podría ser, o sea, una verdad absoluta, sino que es un acuerdo en sí mismo. Y aquí es donde se tiene que entender y tener cuidado porque los fanatismos en la política producen una especie de contrasentido de la libertad, porque un fanatismo, en el mismo momento en que es una creencia que no se cuestiona, sino que se cree nada más de una manera ciega, hace que se vacíe, vamos a decir, el sentido de justicia que tiene. Con esto podemos pensar que lo que ocurre es que la verdad siempre es un movimiento de perfeccionamiento que se tiene que comprender. Y ciertamente como viene el presente y las cosas son nuevas, en esta verdad son emisiones en cierto modo nuevas, que se tienen que confirmar y se tienen que encontrar y se tienen que identificar y se tienen que vivir. La política sí resulta este arte donde tú estás haciendo propuestas y donde se tienen que descubrir esas nuevas formas y lo que se pretende es una armonía y una comunicación y una perfección de las cosas. Esto lo tenemos que subrayar. Permítame, tantito, permítame. Entonces en la política lo que existe es un eje de justicia, pero también tiene una característica, o sea, que es como si se renovara, o sea, se renovara ese mismo hecho. Lo que, lo que en un momento dado supuestamente no estaba bien, desde criterios aparece como una posibilidad. Entonces, no se trata de que se invente algo raro, sino que se entienda que la realidad es más compleja o más rápida que muchas veces que nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento sí sufre un rezago al momento incluso muchas veces llegamos a querer interpretar las cosas, pero con una actitud ya que pasó. No estamos entendiendo y no estamos llegando a la interpretación correcta de una realidad dada. Y esto sería el punto que ahorita queremos pues subrayar o resaltar. Se necesita mucha habilidad y se necesita mucha sinceridad y mucha energía y mucho liderazgo en la política porque ahí está la clave para descubrir lo que en el presente requiere atención y que es una expresión de la justicia para ese momento específico y que la gente podría tener la oportunidad de reconocer como tal. Entonces, pues yo les agradezco por esto. Estamos tratando de pensar las cosas. Gracias.